Dios les bendiga, hermanas y hermanos. Sean bienvenidos a la casa del Señor. Saludamos a todos los pastores. Dios les bendiga grandemente. Y oramos por todos, que sea el Señor glorificándose. Amén. Vamos a meditar en la palabra del Señor en esta noche. El Señor nos ha regalado un mensaje, como siempre, todos los fines de semana. Gracias al Señor. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Y para ello vamos a agarrar de base Primera de Samuel 15, 1, 2 y 3. Primera de Samuel 15, capítulo 15, verso 1, 2 y 3. Gloria a Cristo Jesús. Aleluya. Poderoso es el nombre de Jesús. Aleluya. Vamos a estar meditando bajo el tema: ¿por qué Dios mandó a destruir a los habitantes de Amalek? Primera de Samuel 15, 1 al 3 dice la palabra, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Un día Samuel le dijo a Saúl: el Señor me envió a ungirte como rey sobre tu pueblo Israel. Así que pon atención al mensaje del Señor. Así dice el Señor Todopoderoso: he decidido castigar a los amalecitas por lo que le hicieron a Israel, pues no lo dejaron pasar cuando salía de Egipto. Así que ve, ataca a los amalecitas ahora mismo. Destruye por completo todos los que le pertenezcan. No les tengas compasión. Mátalos a todos, hombres, mujeres, niños y recién nacidos, toros, ovejas, camellos, asnos. Amén. Gloria al Señor. ¿Puede sentarse? Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Poderosa palabra del Señor. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Para todos aquellos que no escucharon el tema del mensaje, es como una pregunta que nos va a ayudar. A mí me ha ayudado mucho y espero, para la gloria del Señor, que le ayude a usted y para que le expliquemos a la gente, especialmente en este momento actual. ¿Por qué Dios mandó a destruir a los habitantes de Amalek? Ese sería el tema de esta noche y la pregunta. Amén. Bendito sea el nombre de Jesús. Actualmente, mis hermanas y hermanos y amigos, todos sabemos y miramos a la luz de la televisión, por decirlo así, también que la palabra ya lo predice, lo que está pasando en Israel y lo que pasó el 7 de octubre de este año 2023. Miren, hermanos, pues yo le digo a mi esposa de que las escenas de lo que pasó ese día, yo le oro al Señor que me las borre, porque me molesta, me entra tristeza, en lugar de llorar, de ver, hermanos, hasta dónde ha llegado el hombre, que no tiene compasión para su propia compañero del ser humano, como que si fuésemos otra raza, otra especie. Hermanos, se les ha olvidado que todos somos descendientes de Adán y Eva. Todos somos creados por el mismo Dios que creó los cielos y la tierra. Pero hasta dónde el pecado, hasta dónde el odio diabólico llega al hombre de hacer lo que hizo el 7 de octubre de este mes que pasamos. Miren, hermano, es una fecha que a mí no se me olvida también, que ha quedado en la memoria hasta donde el Señor nos tenga en este mundo actual. Es inolvidable. Y lamentamos los comentarios que hace la gente. Yo todos los días, hermano, cuando voy al trabajo, voy escuchando la radio cristiana en inglés, porque para la gloria del Señor me ha dado el privilegio de entender los dos idiomas y hablar los dos, aunque no hablo 100%, pero gracias a Dios
me defiendo, no me muero de hambre, dijo aquel. Entonces, entiendo bastante, mi hermano, el inglés, y oigo las noticias y veo cómo la gente, mi hermano, ha entrado en un antisemitismo por el Estado de Israel. Y eso, hermanos, eso viene de que Caín mató a Abel. Para todo aquel que no sepa, resumiéndolo así en breves palabras, es un odio diabólico contra la creación de Dios. Porque Dios en Mateo 25:41 hizo el infierno, el lago de fuego para Satanás y los demonios. Pero cuando Dios creó al hombre, lo hizo a su semejanza e imagen. Y cuando el hombre falló, es decir, Eva y Adán, Dios tenía un plan desde antes de la creación del mundo para rescatar a su humanidad, a su creación. Pero para Satanás y los demonios no hubo rescate. Ellos blasfemaron contra el Espíritu Santo, por tanto no tienen perdón ni en este siglo ni en el venidero. Ellos son reos de condenación para el lago de fuego, para toda la eternidad, por los siglos de los siglos. Y ese es el odio que miramos hoy en el ser humano, inyectado por la serpiente antigua que es Satanás, el diablo, que el Señor lo reprenda. Y ahí miramos a los hombres que rehúsan escuchar la palabra de Dios. Porque el hombre falló. Dios tenía su plan de rescate. Jesús, el hijo de David, tenía que venir de su pueblo escogido por Dios. Y así fue como nos salvó. Y Él es el único que nos puede salvar y arrancar ese odio, ese pecado que nacemos de generación en generación. Mi amiga, mi amigo, si tú no tienes a Cristo, déjame decirte que tú estás bajo la maldición del pecado. Si tú no te has arrepentido y tú no has aceptado a Jesús como tu Señor y Salvador, déjame decirte que estás muerto en tus delitos y pecados. Necesitas arrepentirte urgentemente. Necesitas aceptar a Jesús como tu Señor y Salvador antes que mueras, porque el jinete de la muerte que cabalga en el caballo amarillo de Apocalipsis 6:8 ya anda galopando. Y todas las que andan matando ese jinete de la muerte del caballo amarillo, el infierno anda recogiendo esas almas. ¿Por qué? Porque mueren en sus delitos y pecados. Mueren sin arrepentirse de sus pecados. Mueren sin aceptar el plan divino de Dios para resalvarlos de la condenación del infierno. ¿Cuál es? Jesús, su Hijo amado. Puedes leer en San Juan 3:16, puedes leer San Juan 14:6 como ejemplo para que entiendas. Actualmente miramos en el Medio Oriente el conflicto que Israel tiene con sus vecinos, sus medios hermanos. ¿Por qué digo yo sus medios hermanos? Porque de acuerdo a Génesis 25:12, miramos ahí de dónde viene ese conflicto, de dónde vienen esos dos medios hermanos. Desde que Dios le dio la promesa a Abraham en Génesis capítulo 12, verso 3, que Dios le daría a él la tierra prometida, la tierra que le dijo a Moisés cuando estaba Israel en 430 años en Egipto. Le dijo: he oído el clamor de mi pueblo Israel. Te voy a mandar, le dijo Dios a Moisés, brevemente narrándosela, para que libertes a mi pueblo y lo llevarás a una tierra que fluye leche y miel, la tierra de Canaán, la tierra que Israel tiene hoy, la tierra que sus vecinos y sus medios hermanos están peleando con sus propias vidas para quitárselas y para desaparecerlos, porque es el mismo odio, como dije al principio, del diablo que tienen ellos contra su pueblo, porque de ese pueblo Dios escogió que vendría el Mesías para todo el mundo, no solo para Israel, sino que de los judíos viene la salvación para todo el mundo. Ese es el odio que hay, simplemente, amén, rápidamente, así con esa respuesta. Es el odio que hay, que de Israel viene el Mesías, de ahí llegó el Mesías, de ahí tenemos la salvación, de ahí tenemos, como lo vamos a ver en breve, todo, amén. Entonces, ahí en Génesis capítulo 25:12, Dios le prometió a Abraham esa tierra prometida. Pero Abraham y su esposa Sara no tenían hijos y ya estaban avanzados de edad. Y Dios le dijo que al tiempo de Dios
su esposa daría a luz un hijo, que era el de la promesa. Pero miren, hermanos, la impaciencia del hombre. Aquí miramos la impaciencia de la mujer, de Abraham. No esperaron el tiempo de Dios, sino que ella se adelantó y le dijo: toma aquí a mi criada, la egipcia, y acuéstate con ella para que venga la promesa que Dios dijo. Imagínense, porque ella ya estaba anciana. Y así como Abraham se acostó con la egipcia y nació Ismael primeramente. Pero al tiempo de Dios, Sara, su esposa, quedó embarazada. Porque Dios no miente, no es hombre ni hijo de hombre para que mienta. Y ahí nació la promesa de Dios, el hijo de la promesa de Abraham y su esposa, legítimamente, de sangre a sangre. Porque un hijo legítimo es con la sangre del hombre y la mujer. Ese es un hijo legítimo. Pero el primero no era legítimo, era medio, porque nació solamente con la sangre del padre, pero la madre no era. Amén. Ese es otro tema. Y nace Isaac, el de la promesa. Y miramos ahí el conflicto. Desde ahí viene, mi hermano, ese conflicto de los árabes con los judíos. Y eso es lo que miramos hasta el día de hoy. Pero ese no es el tema, solamente se lo traigo a los amigos para exponerle, ¿verdad?, cuál es el conflicto que hay en el Medio Oriente actualmente. Bendito sea el nombre de Jesús. Israel con sus medios hermanos. Usted puede ver ahí en Génesis capítulo 25, verso 12. Entonces, aquí surge una pregunta bajo el tema que hemos tomado en este mensaje: ¿por qué Dios mandó destruir a los habitantes de Amalek? ¿Quiénes fueron los amalecitas? Vamos a entrar primeramente explicando quiénes fueron los amalecitas para concluir con ellos. Fueron descendientes de Amalek, un nieto de Esaú, hermano de Jacob. Imagínense que todos ellos son descendientes de Abraham, amén, pero ya es otra generación. Entonces, Jacob tuvo dos hijos. Lo puede ver usted ahí en Génesis capítulo 36, verso 12. Tuvo dos hijos, uno se llamó Esaú y otro Jacob. Dice en Génesis 36, 12, Elifaz tuvo un hijo con una concubina suya llamada Timna, al que llamó Amalek. Todos estos ellos tuvieron bastantes hijos, ¿verdad? Todos ellos fueron, incluyendo Amalek, nietos de Ada, esposa de Esaú. Amén, ¿se da cuenta? De ahí vienen los amalecitas, vienen de los nietos de Esaú, que era hermano de Jacob, que después Dios le cambió el nombre a Israel. Recuérdense que Israel no se llamaba Israel, se llamaba Jacob, pero cuando él luchó con el ángel de Jehová, ahí usted lo puede ver en la Biblia, Dios le cambió el nombre por haber luchado contra el Señor y no haberse rendido. Y Dios le dijo: ya no te llamarás Jacob, sino que te llamarás Israel. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces ahí miramos el conflicto y donde vamos a agarrar de base, amén, esa introducción para contestar la pregunta del tema: ¿por qué Dios mandó destruir los habitantes de Amalek? Que tiene que ver con lo que está pasando hoy en el mundo actual, con muchas gente de todo el mundo cuestionando la palabra, poniendo al Señor como injusto. Mucha gente, bueno, piensa que Dios es injusto, pero a la luz de la palabra vamos a ver que no. Dios es justo, juez justo sobre toda la tierra, y Él es perfecto en su sabiduría. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Entonces allí miramos, Israel es el pueblo de Dios. Él lo escogió como su pueblo con el propósito, como ya explicamos en breve, de darse a conocer. De ahí nacería Jesús, el Salvador del mundo. También les daría los 10 mandamientos. También Israel sería el modelo para todo el mundo. Ahí venían las normas en ese modelo, las leyes que Dios demanda para que todo ser humano viva de acuerdo a la vida santa que Dios demanda, para que se arrepienta de sus pecados y acepte a Jesús como su Señor y Salvador. Bendito sea el nombre de Jesús. Dios miró en su creación contaminada por el pecado de Adán y Eva, que todas las generaciones se volverían idólatras, se corromperían más en toda clase de pecados. Por eso Dios escogió a Israel como su pueblo modelo para todas las naciones y de la idolatría.
Miramos ahí, vamos a Levítico 18:21. En Levítico 18:21 Dios le dice, usando a Moisés a los hijos de Israel: no profanarás el nombre de tu Dios, entregando a tus hijos para que sean quemados como sacrificio a Moloc. Yo soy el Señor. Un mandamiento que Dios se lo dio a ellos, porque eso es lo que hacían, hermanos, todos los habitantes de la tierra, especialmente los habitantes de Amalek. Pasaban a sus hijos por el sacrificio vivos. Los niños, los recién nacidos, los metían a un horno de fuego y ahí tenían una gran estatua de Moloc, que es un dios diabólico, y hacían un sacrificio para ese dios Moloc con D pequeña, y era abominable ante los ojos de Dios. Miren qué pecado más terrible. Y el pecado de idolatría, Dios lo aborrece, mi hermano, terriblemente, y lo condena. Por eso nos dicen a nosotros: hijitos míos, huid de la idolatría. Amén, que es otro tema, pero Dios aborrece la idolatría, especialmente cuando la idolatría está contaminada con otros rituales, como esto es lo que dice aquí en Levíticos, que Amalek, eso es lo que hacía. La generación de Amalek, los habitantes de Amalek, eso es lo que hacían, hermano. Metían a sus hijos en sacrificio al dios Moloc. Y Moisés se los recalcó a los hijos de Israel ahí en Levítico 18:21. Dios se enojó con Amalek también cuando sacó a Israel de Egipto. Querían pasar por su tierra rumbo a Canaán, la tierra prometida. Amalek se los opuso y los atacó. Ahí en Deuteronomio 25:17-19. Ahí miramos. Dice que los atacó cuando venían. Y miren, hermano, qué cobardes. Los atacó por la retaguardia, dice la palabra. Dice que mató ahí a todos los ancianos, las mujeres, los niños, todos los que venían débiles de tanto caminar en ese desierto. Allá los atacó. Y eso no le agradó a Dios, porque Amalek no tuvo temor de Dios, dice la palabra. Y desde ahí Dios se enojó y Dios sentenció a Amalek que los iba a destruir y los iba a raer sobre la faz de la tierra, como lo vamos a ver a la luz de la palabra. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces ahí miramos en Números 14:25, también lo dice en Jueces capítulo 3 verso 13, capítulo 6 verso 3 de Jueces. Ahí miramos cómo Amalek atacó a Israel. Se unieron con otros pueblos paganos para seguir atacando a Israel. Amalek fue un pueblo usado por el mismo diablo, como lo sigue usando para el tiempo de hoy. Porque todo el que odia a Israel, el que odia a los cristianos que seguimos a Cristo Jesús en una sana doctrina, son, entre comillas, amalecitas. Son enemigos de Dios, porque están en contra del Señor. Así que Amalek, hermanos, en el tiempo de Dios al final va a ser eliminado, de acuerdo a Apocalipsis capítulo 20 del 11 al 15. Ahí se va a acabar todo. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces Amalek fue usado por el mismo diablo, decíamos, para intentar desaparecer a Israel de la tierra. Finalmente vemos, Dios le ordena a Samuel. Oiga bien, cuando Dios, hermanos, era el rey de Israel, él siempre es el rey de Israel, pero en aquel tiempo literalmente Dios era el rey de Israel en el Antiguo Testamento. Israel no tenía rey, Dios era su rey. Amén, bendito sea el nombre de Jesús. Pero Israel, hermanos, cayó en la debilidad. Recuérdense que no podemos juzgar mucho al pueblo de Dios, porque es un pueblo perseguido por el mismo diablo. Es un pueblo que nadie en ninguna faz de la tierra ha habido un pueblo tan perseguido como Israel. Y el odio que el diablo tiene y sigue teniendo contra Israel, imagínense. Entonces ahí miramos que ese espíritu diabólico de odio por querer desaparecer a Israel del mapa que tenían los amalecitas, Dios, cuando miró a Israel en su debilidad, que miraba a las otras naciones que tenían rey, y le dijo: yo quiero tener un rey como lo tienen aquellos paganos, como tiene el rey Amalek, como tiene los moabitas, y así miraba a las otras naciones. Entonces se van donde Samuel y le dice: queremos un rey. Queremos un rey donde lo podemos mirar, un rey donde podemos platicar con él. Imagínense, no le bastaba, hermano, es que es terrible, hermano, ese tema es tremendo.
Samuel le dolió su corazón cuando escuchó aquella palabra. La Biblia dice que se estremeció el corazón de Samuel, donde oyó a sus hermanos israelitas rechazando a Dios como rey. ¿Quién no va a querer tener a Dios como rey, hermanos? Si Él es el rey del universo, Él es el creador del universo. Dígame, ¿dónde hay otro Dios arriba de Él y debajo de Él? No hay otro, no hay a escoger. Él es el único Dios todopoderoso, Rey de reyes, y era el Rey de Israel. Y Israel dice: ya no queremos que Dios sea nuestro Rey, queremos tener un Rey como las demás naciones. Y a Samuel le dolió su corazón. Y cuando Samuel se va a consultar a Dios, le dice: ya no llores, si no es a ti que te están rechazando, es a mí que me rechazan, le dijo Dios a Samuel. Ve, diles qué va a hacer ese rey que pide. Diles, y ahí está la lista, mi hermano. Y esa lista la miramos hasta el día de hoy. Ahí están los gobernantes prometiendo, hermanos, un montón de maravillas en las elecciones para presidentes cada 4 años, otros cada 6 y otros cada 10 y así. Prometen una cosa, prometen otra cosa, y son corruptos, son mentirosos. Ellos lo que quieren es el billete. Ellos que tienen planeado cuántos millones se van a robar del gobierno a costillas de nuestros impuestos. Eso es lo que hacen los reyes, los gobernantes. Eso es lo que iba a hacer el rey que Israel estaba pidiendo. Y Dios le dice: dile lo que le va a hacer, pero está bien, se lo voy a dar. Y es ahí donde surge Saúl. Vamos a 1 de Samuel 15, 1, 2 y 3 son de ramos de Basí. Es ahí donde sale el primer rey de Israel, Saúl. Un día, ya después va a estar gobernando, ya después que Saúl era rey y ya estaba ya en el trabajo. Un día dice que Samuel vino al rey Saúl y le dijo: el Señor me envió a ungirte como rey sobre tu pueblo Israel. Así que pon atención. Oye, mi amigo, pon atención a la palabra, al mensaje. Pon atención al mensaje del Señor. Verso 2. Mire qué palabra más linda. Así dice el Señor Dios Todopoderoso: he decidido castigar a los amalecitas por lo que le hicieron a Israel, pues no lo dejaron pasar cuando salía de Egipto. Verso 3. Así que ve y ataca a los amalecitas ahora mismo. Palabra de Dios. Destruye por completo todo lo que les pertenezca. No les tengas compasión. Mátalos a todos, hombres, mujeres, niños, recién nacidos, toros, ovejas, camellos y asnos. Esa era palabra de Dios. Ese era el mensaje de Dios contundente para el rey Saúl. Recuérdense que Dios es soberano. Él es el rey de toda la tierra y del cielo y debajo de la tierra. Él es el que da las órdenes. Él es el que hace las leyes. Él es el que escribió los 10 mandamientos con el dedo de su mano. Él es el único creador de la vida, el dador de la vida. Él es el que tiene la potestad, de acuerdo a Mateo capítulo 10, verso 28, para matar y salvar. Por eso dice ahí en ese versículo: no temáis, le dijo Jesús, a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden hacer nada. Mas teman a aquel que lo puede hacer, aquel que puede destruir alma, cuerpo en el infierno. Y ese poder solamente lo tiene nuestro Señor y Salvador Jesús. Nuestro temor tiene que ser solo para Dios. Por eso dice la sabiduría, el principio, dice Proverbios, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Si queremos tener sabiduría, primero tenemos que tener temor de Dios. Pedimos sabiduría. Toda la gente dice: ay, no tiene sabiduría. Ay, pida sabiduría. Y así. Primero es el temor a Dios. Si tengo temor a Dios, sabiamente voy a ser dirigido por su Santo Espíritu. Esa es la sabiduría de Dios. Primero el temor a Dios.
Amarlo a Él con toda mi mente, mi corazón, mis fuerzas, y después a mi prójimo como a mí mismo. Esa es sabiduría, el temor a Dios, el primer mandamiento que Dios enfatiza. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces miramos aquí que Dios da la orden de ir a eliminar a Amalek sobre la faz de la tierra. Punto y aparte. Pero el diablo no le convenía, porque son sus verdugos. Cualquier pueblo, cualquier rebelde, hombre, mujer, cualquier familia que esté en contra de Israel, que esté en contra el predicador, cualquier pastor que el Señor nos ha llamado a predicar su palabra, cualquier evangelista, todos los que predicamos, hombres y mujeres en diferentes partes del mundo, predicamos la sana doctrina, enfocamos, hermano, que vivamos una vida santa, enfatizamos que el Señor viene pronto, enfatizamos que en el arrebatamiento solamente se van los de limpio corazón, los dignos, y que nos santifiquemos y que nos apartemos del pecado y que hablemos del evangelio de Cristo Jesús para salvación, y anunciamos que Él viene pronto por una iglesia sin mancha y sin arruga. La gente no quiere, la misma familia lo odia a uno. Es inaudito, hermano, que hasta dónde ha llegado el odio, la maldad, el engaño del diablo, que ver que la misma familia está en contra de uno. Yo a veces me pongo a pensar cuando estoy trabajando, yo digo, pero Señor, cuando andaba tirado en las cunetas, cuando era adicto a las drogas, nadie se preocupaba por mí. Ahora que Dios me tiene sanito, ahora que a puras penas voy luchando por mi salvación, ahora que Cristo me rescató de los vicios, mi hermano, la misma familia enemigo de uno, la misma familia lo sigue a uno, los mismos amigos me borran, me eliminan de las plataformas sociales, me borran de sus contactos de teléfono. Me dice, ya no quiero predicar con vos, sos un religioso. Así me dijo una vez uno, le llamé y me dijo, sos un religioso, no quiero saber nada de vos, me dijo. Y yo sigo orando por él, porque así era yo, mi hermano. Así estaba yo con una venda en mis ojos. Mi amiga, mi amigo, así estás tú. Si tú no tienes a Cristo, déjame decirte que eres esclavo de Satanás. Y los deseos del diablo quiere tu corazón y te quiere llevar al infierno. Y por eso te pinta una puerta ancha y un camino espacioso. Y por eso te gustan las drogas, por eso te gusta la pornografía, la mentira, el alcohol, los vicios, por eso te gusta la vida loca, por eso te gusta lo que te guste. Estás practicando un pecado. Ay, pero yo voy a misa, pero yo tengo esta mi religión, y yo esta religión que de mis abuelos, y aquí y acá, todo el mundo tiene su religión. Pero Dios no trajo una religión cuando vino Cristo Jesús. Él trajo el mensaje de Dios para salvar al hombre, que su santa sangre derramó en la cruz de Calvario para limpiarnos de todo pecado. Los israelitas también se creían religiosos en el tiempo de Jeremías. Adoraban al sol, adoraban a Moloch, adoraban a todos los dioses paganos, hermano, se corrompieron terrible. Y Jeremías, cuando los miró en sus caminos, hermanos, le dice, paraos en los caminos, preguntad por la senda antigua, enderecen sus pasos y caminen por el camino de Dios santo y justo. Pero ellos dijeron, no queremos. Ellos siguieron en su idolatría, en sus religiones paganas, siguiendo otros dioses paganos, las costumbres de los mundos paganos, abominables delante de Dios. Y Jeremías le dice, ¿saben qué? Aunque amontonen jabón, aunque amontonen toda la lejía del mundo, la mancha de su pecado permanece delante de los ojos de Dios. Así dice el Dios Todopoderoso. Entonces Samuel vino a Saúl y le trajo este mensajito, esta orden de parte de Dios, que a Saúl no dice la palabra que se le gustó o no le gustó, pero cuando miramos el resultado, cuando él viene de ejecutar esa orden, miramos cómo el enemigo usó quizás a los soldados, a sus coordinadores de él, de ahí del ejército, para
engañarlo y que desobedeciera a Dios. Fíjese, la orden dice: el Señor me envió a ungirte como rey sobre su pueblo. Así que presta atención a este mensaje. Y le da el mensaje de ir a destruir a los amalecitas. La orden era, en el verso 3, destruirlos por completo, destruir todo lo que le pertenecía. Todo era anatema para Dios. Tenía que ser quemado, destruido, eliminado de la faz de la tierra. Incluía hombres, mujeres, niños y recién nacidos. Y es ahí donde vamos a ir entrando al mensaje, porque hasta ahorita los he saludado una vez. El tema del mensaje es: ¿por qué Dios mandó destruir a los habitantes de Amalek? Lo vamos a ver enseguida. Hermanos y amigos y hermanas, Dios le ordena a Samuel destruir a Amalek sobre la faz de la tierra, pero él no obedece a Dios. Y Dios lo quita como rey de Israel, y su pecado lo lleva hasta la muerte. Ya lo miramos ahí 2 veces en 1 de Samuel 15, 2 y 3. Los amalecitas, hermanos, para concluir con ellos, era un pueblo rebelde, nómada, que vivían en los desiertos, acampaban casi en los desiertos, se dedicaban solo ellos a asaltar, robar, a invadir otros pueblos, se dedicaban solamente a practicar la guerra. Se cree que eran muy valientes, muy hábiles. Según la historia de los amalecitas, era un pueblo rebelde, hermano. Era un pueblo, hermanos, que cobarde, vamos a decir así, que ellos se unían con otros reyes para atacar a otros pueblos y sacarles, robarles todo, sus cosechas, todos sus bienes. Y mataban también mujeres y hombres y todo. Eran destructibles, eran unos endemoniados, como lo vemos hoy los vecinos de Israel. Eso lo podemos ver en Éxodo capítulo 17, del 8 al 16. Miramos ahí una guerra que Dios tuvo con Amalek en los tiempos de Moisés. Amalek se le enfrentó a Israel, imagínense. Y dice que Moisés le dijo a Josué: prepara un ejército y ve a pelear con Amalek. Y dice que fue Josué con los mejores de Israel a pelear con Israel, cuando Israel salió de Egipto. Y dice que en el verso 12, que Moisés mantenía sus manos en alto, proclamando la victoria. Israel prevalecía contra Amalek. Pero dice en el verso 11 que a Moisés se le cansaban las manos, y cuando Moisés bajaba las manos, Israel estaba perdiendo la batalla y Amalek prevalecía. Ahí podemos ver, hermanos, el conflicto literalmente espiritual. Cuando bajamos nosotros la guardia, cuando bajamos el ayuno, dejamos de orar, dejamos de leer la palabra, dejamos de asistir a la iglesia, dejamos de vivir una vida santa delante de Dios, el diablo súbitamente, suavemente se va metiendo. Cuando sintamos, ya estamos en el mundo otra vez, perdidos. Por eso no podemos bajar la guardia. Ese es un significado y un mensaje para nosotros hoy en día. Dice que cuando Moisés bajaba las manos, Amalek prevalecía. Pero cuando Moisés levantaba las manos, Israel prevalecía, iba ganando la batalla. Miren, hermanos, nuestras manos tienen que estar en alto, exaltando a Jesús, adorándole solamente a Él, agarrándolo solamente a Él de su mano poderosa, porque Él va delante de nosotros, peleando por nosotros. Bendito sea el nombre de Jesús. Porque no es con espada ni con ejército, es con el Santo Espíritu que Él pelea por nosotros. Amén. Entonces ahí miramos bien claro. Entonces, ¿qué hizo Aarón, su hermano, y otros siervos ahí? Dice que buscaron una piedra y se la pusieron bajo los brazos de Moisés, para que éste mantuviera sus manos en alto. Y él se sentó ahí, y así fue como Israel. Mire el verso 11. Moisés alzaba sus manos
Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba sus manos, prevalecía Amalek. El verso 12, estoy en Génesis capítulo 17. Verso 12 dice: las manos de Moisés se cansaban, porque ellos tomaron una piedra, como expliqué, y la pusieron debajo de él, y este se sentó. Bendito sea el nombre de Jesús. Esa fue una gran batalla que Amalek tuvo con Israel, pero Dios lo venció. Y así que ese odio de Amalek es diabólico hacia Israel y todos los cristianos que servimos a Jesús. En Génesis capítulo 12, verso 3, vemos la advertencia de Dios para todos los que aman a Israel y los que lo odian. Ahí miramos que Dios le dijo a Abraham: vete de tu tierra y tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Por medio de ti serán benditas todas las familias de la tierra. Yo bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Ahí está una promesa de Dios perpetuamente, de bendición para los que estemos al lado de Dios y su pueblo, y de maldición para los que están en contra. Así que mi amiga, mi amigo, escucha, como le dijo Samuel a Saúl, presta atención al mensaje de Dios que Dios te manda hoy. Israel y los que los odian hoy en el 2023, como vimos la fecha que no se lo borra, el 7 de octubre, es una fecha inolvidable. Esto nos lleva a estudiar la palabra, esto nos lleva a orar más, a agarrarnos más de Dios. Esta generación que sigue pecando contra Dios y odiando al pueblo de Israel, hermanos, y la gente se cuestiona aún más que nunca, porque la gente, no sé si usted se ha dado cuenta, pero la gente hoy está cuestionando por qué Israel está haciendo lo que está haciendo. Ay, que mucha gente piensa que Dios es injusto, que los niños están muriendo ahí y los recién nacidos, pero ya lo vimos a la luz de la palabra, que es orden de Dios y Él sabe por qué y Él tiene sus propósitos. Y lo vamos a ver a la luz de la palabra final de este mensaje, que es ahí donde Dios muestra su amor y su misericordia, y Él tiene un plan de salvación. Dios es perfecto, mi hermano. Lo que pasa es que la gente quiere entender a Dios con la pura carne. Pero en 1 Corintios capítulo 2, verso 14, dice que el hombre natural no puede discernir las cosas en el Espíritu, porque las cosas del Espíritu se tienen que discernir bajo la dirección del Espíritu Santo. Así que tú no puedes discernir con tu propia carne. Tú primeramente necesitas el Espíritu Santo para que te ilumine la palabra y entiendas un poquito el propósito y el plan de Dios. Así que mi amiga, mi amigo, presta atención a este mensaje que Dios te manda. Amén. Así que, ¿por qué Dios mandó destruir los habitantes de Amalek? Muchos se preguntan: la matanza de niños y bebés recién nacidos, ¿cómo un Dios amoroso pudo hacer esto? A eso la gente lo está diciendo hoy en día. Aquí en este país donde yo vivo, se oye a diario en los noticieros cómo Dios está permitiendo eso, que niños y están los que están en contra están, hermano, agarrándolo así ya hasta de base, agarrándolo así hermanos, como un arma. Pero están equivocados, están cometiendo hasta un pecado contra Dios y su pueblo. Bendito sea el nombre de Jesús. Por eso Dios habla a tiempo y fuera de tiempo. Entonces miramos en el Salmo, vamos al Salmo 92, el verso 15. Vamos a ver ahí un poquito del plan de Dios. Salmo 92 y el verso 15. El Señor es justo, Él es mi roca, en Él no hay injusticia. Aleluya. ¿Se da cuenta? El Señor es mi rey, dice el salmista. Él es justo, en Él no hay injusticia. Punto. Así que deja de estar cuestionando, mi amiga, mi amigo, ¿por qué esto y por qué el otro? Dios es perfecto. Dios no quiere la muerte del impío, del hombre, del pecador. Dice Ezequiel, Dios quiere que el hombre se arrepienta y viva.
pero no en el infierno, sino que en el cielo con Él. Pero el diablo quiere lo contrario. Mira, ahí miramos los testimonios. Hoy, más que nunca, están surgiendo los testimonios de cómo, hermanos, esta gente en esta religión del Islam, el Señor los está salvando. Ahí miramos el hijo de uno de los fundadores de esta gente, de los vecinos de Israel, hermanos, que el Señor los salvó. Y hoy se ha presentado hasta frente a grandes organizaciones mundiales para desafiar a sus hermanos, a su pueblo antiguo, y para exaltar el nombre de Jesús, que solamente en Él hay verdad y salvación y justicia. Y usted lo puede ver ahí en ese testimonio de este joven, hermano. Y yo oro por él, porque, hermanos, sinceramente lo que Dios está haciendo para salvar a estas generaciones. Pero ellos, hermanos, se dejan llevar por el odio, por el engaño, por este espíritu del anticristo que está pronto a aparecer. Un espíritu del engaño que hay hoy, hermano. Y muchos están yendo al infierno. Y ellos les ha creído el diablo que cada vez que destruyen a uno de sus vecinos, creen que se van a ir al paraíso con 72 doncellas y que allá van a vivir en un gran palacio. Y son promesas falsas del diablo. Bueno, no se dan cuenta que al infierno van a ir a parar y de ahí no hay salvación. Allá el diablo se va a reír frente a ellos, pero ya es tarde. Por eso Dios levanta a uno de los mismos de ellos para testificar que solamente Cristo salva. Todo eso está hoy, ahí está, mi hermano, usted lo puede ver. Aquí dice el Salmo bien claro, el salmista, que Dios es justo y en Él no hay injusticia. También podemos ir a ver el Salmo 119, verso 35. Dice el Señor: yo sé que tus juicios son justos y con justa razón me afliges. Ahí miramos que Dios es un Dios justo, santo y perfecto. Entonces, ¿cómo Dios puede ser justo y misericordioso permitiendo esto con los habitantes de Amalek? ¿Cómo Dios pudo destruir a los habitantes de Amalek, incluyendo niños y los babies que decimos aquí, que son los recién nacidos, como dice la palabra? Recuerden que el odio de Amalek hacia Israel es un odio diabólico, dijimos. Amén. Es un odio del puro diablo, que se lo reprenda. Todos sus abominables pecados, ofreciendo ellos mismos a sus hijos por fuego, niños recién nacidos, al dios pagano de ellos, Moloch. Eso es lo que ellos hacían, ¿ves? Y ofendían al Señor y no tenían misericordia ni de sus propios hijos. Imagínense. Dice, si Dios hubiera permitido que estos niños y bebés hubieran crecido, ellos iban a hacer lo mismo que sus padres, como ya lo explicamos antes. Finalmente, Israel hoy sigue en guerra contra los amalecitas, entre comillas. Ese odio que hay es el mismo odio de Amalek contra Israel. Pero un día Dios los va a destruir, porque solamente Dios los va a destruir. Saúl, Dios lo escogió para destruirlos en aquel entonces, pero ya lo vamos a ver a la luz de la palabra, no los destruyó. Entonces, ¿por qué Saúl no los destruyó? Dice, como miramos en 1 de Samuel 15, 18. Fíjense que vamos a 1 de Samuel 15, 18. Ahí miramos en el verso 18. Dice, Dios mandó a Saúl a destruir a Amalek para siempre, pero él no obedeció. Está todavía en 1 Samuel. Mire el verso 18. Dice, y Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalek, hazles la guerra hasta que los acabes. Bendito sea el nombre de Jesús. Y Samuel le dijo a Saúl bien claro que fuera a destruirlos. Y Dios sabía por qué. Entonces, ¿por qué decimos que Amalek es un espíritu, hermano, diabólico que hasta actualmente está prevaleciendo? Entre comillas. Porque es un espíritu diabólico y Dios lo va a destruir. De acuerdo a la palabra, Apocalipsis capítulo 20, el verso 11
al 15, donde dice en el juicio final que el infierno entregó sus muertos. Y todos esos muertos, y juntamente con el infierno y la muerte, van a ser lanzados al lago de fuego. Ahí van a ir los amalecitas para siempre, borrados juntamente con Satanás y el diablo y todos sus seguidores, lejos de la presencia de Dios. Hasta ahí van a ser culminados. Vamos al verso 35, de ahí del mismo capítulo 18. El verso capítulo 35 de 1 Samuel 15 dice: nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida, y Samuel lloraba a Saúl, y Jehová se arrepentía, dice, de haber puesto a Saúl sobre rey. ¿Por qué? Porque no obedeció, hermanos, la palabra del Señor. No obedeció al mensaje de Dios, porque el Señor quería borrar a Amalek sobre la faz de la tierra. Así que vamos a Éxodo 17 y 16. Vamos a ver ahí donde bien claro dice que ese espíritu de Amalek sigue vigente. Éxodo 17, 16. Y dijo: por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová. Oiga bien, ellos no solamente peleaban con Israel, ni están peleando con Israel, ellos están peleando contra Dios mismo, porque Israel es la niña de los ojos de Dios. Aquí dice: por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Aleluya. Quiere decir que, hermanos, ese es un espíritu diabólico. De generación en generación viene así esa guerra, mira, y va a ser culminada hasta el tiempo final de Apocalipsis capítulo 20, del 11 al 15. Ahí se va a terminar. Pero mientras, dice que siempre habrá guerra de generación en generación contra Amalek. Lo dice bien claro Éxodo 17, verso 16. Para terminar, mi hermana, mi hermano, Dios, al mandar la destrucción de Amalek, que incluyó niños y recién nacidos, estaba salvando sus almas. Escúchalo bien, presta atención a este mensaje de Dios. Dios, al mandar a Saúl a destruir a los habitantes de Amalek, incluyendo hombres, mujeres, niños y recién nacidos, lo que estaba haciendo era salvando sus almas del mismo infierno. ¿Por qué? Porque esos niños son unos angelitos de Dios. Al Dios permitir que murieran, los ángeles venían y se llevaban su alma al cielo. Pero si Dios no lo hubiera hecho, ellos hubieran crecido siendo jóvenes, como están haciendo los vecinos de Israel. Desde 5 años les empiezan a inculcar el odio a Israel, el odio al Dios de los cristianos, a Jesús de Nazaret. Y es ahí donde miramos los conflictos. Y miramos, hermano, por eso Israel ha tomado una decisión ahorita, que este grupo terrorista tiene que ser eliminado sobre la faz de la tierra. Esa es palabra de Dios, no de hombre. Solo Dios sabe si lo van a cumplir o no, pero lo vemos a la luz de la palabra, que si Dios ha sido dispuesto, sí lo va a hacer, porque Dios está con ellos. Hermano, bendito sea el nombre de Jesús. Y nosotros los cristianos también bendecimos a Israel con todo nuestro corazón. Así que miramos ahí bien claro que cuando Dios mandó destruir a los habitantes de Amalek, incluyendo los niños y los recién nacidos, estaba salvando sus almas del mismo infierno. Si no, estos hubieran crecido y seguido el ejemplo de sus padres, pecando, matando, siguiendo los mismos ejemplos pecaminosos, abominables, y que al final iban a morir y venir a parar al infierno. Y Dios los quería salvar y los está salvando de eso. Imagínense, eso lo podemos entender solamente en el Espíritu y a través de la palabra. Amén. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces, para concluir, hermano y mi hermano, vamos a Apocalipsis capítulo 15, verso 3, donde podemos ver una visión donde estos niños aparecen, así entre comillas,
esos niños que murieron o iban a morir. Cualquier niño que Dios permite, cualquier guerra que muera, y Dios los salva. ¿Veis? Miramos ahí Apocalipsis capítulo 15, verso 3, y dice: y cantan el cántico de Moisés, siervo del Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Bendito sea el nombre de Jesús. Aleluya. Miren, hermano, yo me imagino ahí todas esas personas que Dios ha permitido que mueran, hermano, ya sean niños, sean nacidos, sea quien sea. Dios sabe por qué se lo lleva al cielo anticipadamente. Amén. Y van a estar allá en aquel tiempo. Juan lo vio que van a estar allá cantando, y están cantando el cántico de Moisés, alabando al Señor, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor. Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿No se imagina usted ahí estos niños que están muriendo en medio de esa guerra? Allá en el cielo van a estar un día. Grandes son tus obras, Señor. Razón tenías por haber permitido que esa guerra hayamos muerto, porque tú que nos salvaste. Ahora estamos cantando salmos a tu nombre. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿No me lo cree? Vamos a concluir. Vamos a Ezequiel 8:4. Tengo 2 citas más para terminar. Ezequiel 8:4 dice: he aquí todas las almas son mías, como el alma del Padre, así como el alma del Hijo es mía, dice Dios. Todas las almas son del Señor. Vuelvo y repito, Jesús se lo dijo allá, los que escuchaban su mensaje en Mateo capítulo 10, verso 28: no le teman a los que matan el cuerpo, mas teméis al que tiene poder para matar cuerpo y alma en el infierno. A él teméis, le dijo Jesús. Ese poder solamente Dios lo tiene. A él solamente tenemos que tener temor. Pero una cita más y termino. Jesús en el capítulo 19, verso 4, cuando él predicaba, sus discípulos quizás por llevar ahí un orden, ¿verdad?, para que la gente escuchara la palabra. Los niños siempre tienen inquietos a jugar y ya saben, como todos los niños. Llegaban y interrumpían el mensaje y querían ver a Jesús y llegar, pero esto se los impedía. Entonces Jesús les dice ahí en Mateo 19:14: dejad los niños venir a mí, no se los impidáis, porque de tales es el reino de los cielos. Aleluya. Vamos a ponerlos de pie en esta noche. Bendito sea el nombre de Jesús. Hay mucha información, tenemos muchas bases bíblicas para todo lo que hemos expuesto, pero la gloria sea para el Señor. Hasta ahí concluimos, mi amiga, mi amigo, mi hermano, con la respuesta y el mensaje: la gloria sea para el Señor. ¿Por qué Dios mandó a destruir a los habitantes de Amalek, incluyendo niños y recién nacidos? Porque Dios es soberano y poderoso, y Él muestra su amor y su misericordia. Él los quería salvar. Él los salvó de la condenación del mismo infierno. Y por eso dice la palabra en los salmos que leímos, que Dios es justo y en Él no hay injusticia. Así que, hermanos, aceptemos la palabra del Señor. Orémosle todos los días para que sea su reino establecido, como en el cielo, venga a la tierra. Porque solamente Él puede ordenar un mundo corrupto y lleno de tinieblas. Mi amiga, mi amigo, no queremos siempre cerrar el mensaje sin que llevarte el mensaje de Dios para la salvación de tu alma. ¿Quieres venir a Cristo Jesús? Hazlo en este momento. Cierra tus ojos y de corazón, no de diente a labio, genuinamente dile este mensaje, esta pequeña oración. Señor Jesús, en esta noche he escuchado tu palabra. Tu Espíritu Santo me ha redargüido de pecado.
y me arrepiento de todos mis pecados. Creo y confieso a Jesús y lo acepto en mi corazón como mi Señor y Salvador de mi vida. Anota mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Padre lindo, por enviar a tu Hijo amado Jesús para pagar la deuda de mi pecado que me llevaría al infierno. Pero ahora, por medio de su santa sangre, tengo acceso al cielo. Gracias, Jesús. Te amo, Jesús. Te amo, Jesús. Te amo, Jesús. Si has hecho esa oración, eres un hijo, una hija de Dios, compra una Biblia como esta, léela y vive una vida santa delante de Dios.